Buenos días. Dentro del tema de los principios rectores del ordenamiento penal colombiano, vamos a trabajar el principio de legalidad. Para lo mismo, vamos a profundizar en la lectura de la sentencia 23899 del 12 de diciembre de 2005 de la Corte Suprema de Justicia, magistrada ponente Marina Pulido de Barón. Esta sentencia nos trae el caso del delito de usura y trabaja el tema de tipos penales en blanco. ¿Qué se entiende por un tipo penal en blanco o de reenvío? Es cuando la conducta no se encuentra definida íntegramente por el legislador, sino que es preciso acudir a un precepto o norma del mismo ordenamiento o de otro a fin de precisar con nitidez su contenido en punto de realizar el proceso de adecuación típica. Entonces vamos a tener tipos penales descritos en el código que necesitan para poder ser aplicados que recurramos a otro ordenamiento como el ordenamiento civil o como el ordenamiento tributario. Así vamos a tener un núcleo, que es el que está en la legislación, y un complemento, que es el que podemos encontrar por fuera. En el caso del delito de usura, el núcleo está dado por el Código Penal y el complemento nos lo da la superintendencia respectiva, que nos dice que para el día, por ejemplo, 20 de abril del año 2019, el interés a cobrar era tal. Por eso es que es importante el principio de legalidad y de saber que para que la conducta pueda ser punible el día o en el momento en el que se me está endilgando la realización del delito, dicho comportamiento efectivamente haya vulnerado el ordenamiento penal. ¿Yo cómo sé eso? Con la información de la superintendencia que me dice que para el día en cuestión el tema que nos ocupaba sí tenía o sí rayaba en la usura al no respetar los intereses señalados. Vamos a ver un ejemplo de un tipo penal que tiene muchos elementos que nos puede ayudar a comprender cómo funciona lo del tipo penal en blanco. Los tipos penales tienen sujeto, activo y pasivo, el que realiza la conducta, el que la sufre, tienen un verbo, tienen unos complementos o elementos. Esos elementos o complementos pueden ser descriptivos cuando son expresiones muy sencillas que cualquier persona las puede entender. Ejemplo, el artículo 108 que dice 8 días, uno sabe que es un día, todas las personas lo saben, y elementos normativos o complementos normativos que requieren, como en este caso, que usted recurra a otro ordenamiento para que pueda entender el contenido real del tipo penal. En este caso vamos a ver un tipo penal polémico, el artículo 135 que habla del homicidio en persona protegida. Vamos a ver que tiene un sujeto activo, dice el que. Este sujeto activo es indeterminado. Cualquier persona natural, ser humano, podría cometer el delito contenido en el artículo 135. Puede hacerlo con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Entonces, el debate de si existió o no existió conflicto en Colombia, qué es un conflicto armado, esta situación ya la ha resuelto la Corte Constitucional, de hecho sí existió y dio unos parámetros para entender cómo era el conflicto armado en Colombia. Entonces yo tengo que adecuar la situación fáctica que me están indicando y decir, bueno, esa situación se dio en desarrollo de conflicto. Por ejemplo, ejército enfrentado con guerrilla. Esa es una situación de conflicto armado. Esta persona, X cualquiera, ocasione la muerte. Muerte va a ser el verbo. Es decir, debe partir del hecho de que hay una persona viva a la que yo por un mecanismo le ocasiono la muerte. Esa persona viva es una persona protegida. Ese ya es un elemento normativo. ¿Qué se entiende por persona protegida? Entonces, vemos que según la legislación internacional, el artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, habla de las personas que no participan directamente en las hostilidades, aquellas que han depuesto las armas o están fuera de combate. Hace muchos años fue noticia en Colombia el caso de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, donde un guerrillero cae herido y un soldado le presta auxilio. Ese es un caso donde el soldado está respetando el derecho internacional. Si el soldado no lo hiciera, se acercara al guerrillero y lo ultimara, estando el soldado fuera de combate por estar herido, estaría incurriendo en un delito del 135. ¿Por qué? Porque el combatiente herido es una persona fuera de combate, por lo tanto es una persona protegida. Conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario, este es otro elemento que yo tengo que salir del Código Penal a buscar en la legislación internacional. ¿Qué me dice o qué norma me explica qué es el derecho internacional humanitario y cuáles son los convenios?
vemos que la Ley Quinta de 1960 aprobó los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales en el año 92 y 94. Entonces yo recurro a esos convenios, a esos protocolos y observo cuáles son las normas del derecho internacional humanitario para poder entender si el homicidio sobre el que me están preguntando es o no es un homicidio en persona protegida. Así yo tengo un núcleo, que es el artículo 135, y tengo unos complementos. Esos complementos son todo el articulado adicional que viene del desarrollo de las normas internacionales y las leyes colombianas que lo aprueban, que me permiten comprender de qué situación estamos hablando. Es importante que en tipos penales en blanco y en relación con el principio de legalidad recordemos. Si estamos hablando de un homicidio que se cometió el 20 de mayo del 2020, ese día debe estar vigente la norma a la que yo estoy reenviando mi duda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 20 de mayo de 2019 ocurrió un homicidio, entonces yo observo que la norma que me explica el artículo 135, que son los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales, para esa fecha ya estaban aprobados. Entonces yo sí se los puedo aplicar a este caso en concreto porque son previos a la realización de la conducta. Lo mismo pasa en el caso de la usura. Yo estoy cobrando unos intereses al día de hoy, quiero saber al día de hoy qué norma estaba vigente. La superintendencia respectiva me informará para ese día qué interés estaba vigente. ¿Por qué? Porque esa norma que me van a aplicar adicional la expidieron previa a la comisión de la conducta. Así respetamos el principio de legalidad en los tipos penales en blanco. Recuerden, estricta, cierta, previa. ¿Sí? Yo conozco la norma, la aclaración al tipo penal en blanco está en otra norma que me puede explicar y esa norma que me explica mi tipo penal en blanco es previa a la realización de la conducta y así se respeta el principio de legalidad. Por último, ¿por qué es importante que existan tipos penales en blanco? Porque la sociedad siempre es dinámica, siempre está cambiando. Entonces el Código Penal se puede quedar arcaico muy rápido, ¿sí? Puede estar fuera de contexto muy rápido. Entonces yo dejo palabras, expresiones, elementos en los tipos penales que luego pueda, a través de otra normatividad de menor categoría puede ser, explicar el contenido de esas normas y así mantener el Código Penal, llamémoslo, medianamente actualizado. Espero que les haya quedado claro el tipo penal en blanco y cómo lo que tienen que hacer en este momento es buscar en el código algunos de los delitos que yo les señalé, que son normalmente tipos penales en blanco, poner un ejemplo y demostrarme que ustedes cuando vieron el ejemplo constataron que se complementara o que resolviera el problema del núcleo y que a la vez se adecuara al complemento, a las leyes adicionales que necesitan conocer para interpretar el tipo penal. Espero que haya sido suficientemente clara.